¿Cuánto vale una vida? No una vida cualquiera, sino la vida del Hijo de Dios. 30 monedas de plata, ese fue el precio. Pero la verdadera pregunta no es cuánto pagaron, sino por qué Él aceptó. Y no me refiero a Judas, me refiero a Jesús. Porque si hoy entendemos lo que realmente sucedió aquella noche, no volveremos a leer la historia del beso de la misma manera. El pan mojado, el beso, las 30 monedas, todo está conectado por un hilo profético que se tejió 1000 años antes de que Judas naciera. Y cuando empieces a verlo, te darás cuenta de que esta no es solo una historia de traición. Es una historia de amor que desafía todo lo que creemos saber. Pero antes de seguir, quiero orar por ti. Señor, gracias por este momento. Bendice a cada persona que está viendo este vídeo. Abre sus ojos para ver la profundidad de tu amor, incluso en los momentos más oscuros. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que juntos sigamos descubriendo estas verdades. Amén. Ahora acompáñame a Jerusalén, en la primavera del año 33 después de Cristo. La ciudad está abarrotada. En una semana normal, Jerusalén tiene unos 80.000 habitantes, pero durante la Pascua, la población se dispara a más de 250.000. Peregrinos de todas las partes del mundo conocido, Persia, Egipto, Roma, Grecia, se agolpan en las calles estrechas. El olor a incienso y a cordero asado lo impregna todo. En un aposento alto, en el barrio sur de la ciudad, 13 hombres están reclinados alrededor de una mesa baja. La habitación está iluminada por lámparas de aceite que lanzan sombras danzantes sobre las paredes de piedra caliza. Ellos no lo saben, pero esa noche cambiará la historia para siempre. Y en el centro de la escena hay un plato. Un plato con pan sin levadura y una salsa agria hecha de hierbas amargas y frutas. Ese plato es la clave de todo. Porque en la cultura del Medio Oriente del primer siglo, compartir el plato no era un simple gesto. Era un pacto de lealtad absoluta. Si alguien mojaba el pan en el mismo plato que tú, estaba diciendo, somos uno. Confío en ti con mi vida. Eres mi hermano. Y fue precisamente en ese momento, cuando Jesús moja el pan y se lo ofrece a Judas, que ocurre algo que los eruditos han debatido durante siglos. Pero antes de llegar a ese instante, necesitamos entender el contexto arqueológico. El aposento alto donde ocurrió la última cena no era una casa cualquiera. Los arqueólogos han identificado una estructura en el monte Sión, cerca de la puerta de Sión, que data del siglo I. Es una sala grande, de unos 15 metros de largo, con columnas de piedra y un suelo de mosaico. Las excavaciones dirigidas por Bargill Pixner en la década de 1970 revelaron que esta sala formaba parte de una sinagoga y que probablemente era el lugar donde los primeros cristianos se reunían. Pero hay un detalle fascinante. La tradición dice que esta misma sala fue la casa de Juan Marcos, cuya madre, María, ofreció su hogar para la Pascua. Y aquí viene lo impactante. El nombre arameo de esta casa era cenáculo, que significa la habitación de arriba, pero en hebreo se llamaba Beit Hillel, la casa de Hillel. ¿Sabes quién era Hillel? Era uno de los grandes rabinos del siglo I, famoso por su enseñanza sobre el amor al prójimo. La ironía es brutal. En la casa del rabino del amor se selló la traición más grande de la historia. Y en esa habitación, alrededor de la mesa, había 13 hombres. 13 es un número incómodo en la tradición judía. En la Pascua, la mesa debe tener un número par de invitados para que nadie esté solo. Pero aquí, el que está solo es el traidor. Jesús sabe lo que va a pasar, y aún así, sirve. Él mismo se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Este acto, que hoy nos parece un simple gesto de humildad, era en realidad una subversión total del orden social. En el mundo romano, lavar los pies era considerado el trabajo más degradante. Solo los esclavos no judíos lo hacían. Y aquí está el maestro, el rabí, el Mesías, arrodillado frente a hombres que horas después lo abandonarían. Pero hay un detalle que la mayoría pasa por alto. Cuando Jesús lava los pies de Pedro, Pedro se resiste. Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. La palabra griega usada aquí para parte es meros, que significa herencia, porción. Jesús está diciendo, Pedro, si no aceptas mi servicio, no puedes tener herencia conmigo en el reino.
Pero luego, cuando Jesús lava los pies de Judas, no hay resistencia. Judas deja que Jesús le lave los pies. Eso significa que Judas permitió que el Mesías se humillara ante él, sabiendo que en unas horas lo entregaría. Esa es la profundidad de la hipocresía. Y ahora llegamos al momento clave, el pan mojado. En los Evangelios, el momento en que Jesús identifica al traidor es narrado de manera diferente en cada uno. Pero hay un detalle que solo aparece en Juan. En Juan 13:26, Jesús dice: «A quien yo le dé el pan mojado, ese es». Y entonces moja el pan y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Ahora, la palabra griega para mojar es bapto. Sí, la misma raíz de bautismo, sumergir. Jesús sumerge el pan en la salsa y se lo ofrece a Judas. En la cultura semítica, este gesto era la máxima expresión de amistad. Era como decir: tú eres mi amigo íntimo, compartimos la misma mesa, el mismo plato. Y Jesús hace eso con el hombre que sabe que lo traicionará. Pero hay más. El pan que Jesús moja no es cualquier pan, es el aficomán, el trozo de pan sin levadura que se parte y se esconde durante la cena de Pascua. El aficomán representa al Cordero Pascual, y los judíos lo comen al final de la cena como símbolo de redención. Jesús toma ese pan, lo moja y se lo da a Judas. En otras palabras, Jesús está diciendo: Judas, tú eres parte del plan de redención. Sin ti no hay cruz, sin cruz no hay salvación. Y Judas lo recibe. Y entonces Juan dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Eso es clave. No fue antes del bocado, fue después. Jesús le ofreció amor hasta el último segundo, y Judas lo rechazó. La decisión de Judas no fue repentina. Los eruditos señalan que el nombre Iscariote probablemente significa hombre de Keriot, un pueblo en el sur de Judá. Esto sugiere que Judas era el único discípulo que no era de Galilea, era un forastero, y los forasteros a menudo tienen algo que demostrar. Además, Judas era el tesorero del grupo. Juan 12:6 dice que era ladrón y que robaba de la bolsa común. Pero no era solo codicia, era ambición. Cuando María unge los pies de Jesús con nardo puro, valorado en 300 denarios, casi un año de salario, Judas protesta. Dice que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero a los pobres. Pero Juan aclara que no le importaban los pobres, sino que era ladrón. Ese momento fue el punto de inflexión. Inmediatamente después, Judas va a los sumos sacerdotes y les ofrece entregar a Jesús. Y ellos le ofrecen 30 monedas de plata. 30 monedas, no 40, no 50, 30. ¿Por qué 30? Porque en Éxodo 21:32 el precio de un esclavo era exactamente 30 piezas de plata. Si un buey mataba a un esclavo, el dueño del buey pagaba 30 shekels al dueño del esclavo. Eso es lo que vale Judas, el precio de un esclavo. Pero hay una profecía aún más específica. En Zacarías 11:12-13, el profeta dice: y me pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al alfarero. Esto fue escrito unos 520 años antes de Cristo. Y Mateo 27:3-10 narra exactamente cómo Judas devuelve las 30 monedas. Los sacerdotes no pueden ponerlas en el tesoro, porque es dinero de sangre, y compran el campo del alfarero para enterrar a los extranjeros. La coincidencia es imposible. No es coincidencia, es diseño profético. Y ahora quiero compartir algo personal con ustedes. Durante años, yo leía estas profecías y me sentía abrumado. No sabía cómo internalizar todo esto cada día, hasta que descubrí una herramienta que transformó mi rutina espiritual. Todas las mañanas, antes de tomar café, abro una aplicación en mi teléfono que me guía a través de las escrituras con contexto histórico, arqueológico y devocional. Es como tener un seminario en mi bolsillo, pero con la calidez de un devocional. Me ha ayudado a ver conexiones que nunca había notado. Por ejemplo, esta mañana, la aplicación me llegó a Zacarías 11, justo antes de escribir este guión. No fue casualidad. El enlace está en el primer comentario fijado. Échale un vistazo después del video. Te prometo que cambiará tu manera de empezar el día. Volvamos ahora al momento del beso. El beso de Judas es quizás el acto más icónico de la traición en la historia humana. Pero el término griego que usa Mateo es katafileo, que significa besar repetidamente, con afecto. No fue un beso frío y rápido, fue un beso intenso, prolongado, como el de un amigo que se alegra de verte. Judas usó la señal acordada para identificar a Jesús ante los soldados. ¿Por qué necesitaban una señal? Porque en la oscuridad del huerto de Getsemaní, con antorchas y linternas,
Los soldados no podían distinguir a Jesús entre los discípulos. Además, según la tradición, muchos de los discípulos se parecían entre sí, quizás por el parentesco. Y Jesús, aunque era conocido, no tenía una apariencia física que lo hiciera destacar. El beso fue necesario. Pero lo más impactante es cómo Jesús responde. En Lucas 22:48, Jesús dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No hay ira, hay dolor. Jesús llama a Judas amigo en Mateo 26:50. La palabra griega es etairos, que significa compañero, camarada. Es la misma palabra que usa en la parábola de los trabajadores de la viña para dirigirse al que se queja. Jesús no lo rechaza, lo recibe y luego lo deja ir. Ahora, piensa en esto. Si Jesús sabía que Judas lo traicionaría, ¿por qué lo eligió? ¿Por qué lo llamó al ministerio? ¿Por qué le confió la bolsa del dinero? La respuesta es que Judas era necesario. Sin traidor no hay arresto. Sin arresto no hay juicio. Sin juicio no hay cruz. Sin cruz no hay resurrección. Judas fue parte del plan desde el principio, y sin embargo, eso no lo exime de su responsabilidad. La teología cristiana sostiene que Dios usa incluso el pecado humano para cumplir sus propósitos, pero el pecador sigue siendo responsable. Es una paradoja, y en esa paradoja está el corazón del Evangelio. Dios puede redimir incluso la traición más vil. Pero la historia de Judas no termina con el beso, termina con su muerte. Mateo dice que Judas, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas y se ahorcó. El campo del alfarero se llamó Hakeldama, que en arameo significa campo de sangre. Hechos 1:18 añade que Judas cayó de cabeza y se reventó por la mitad. La tradición dice que el campo está en el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, un lugar que los judíos asociaban con el juicio de Dios y que en el Nuevo Testamento se convierte en símbolo del infierno, Gehenna. Allí, donde los niños eran sacrificados a Moloc en el Antiguo Testamento, allí se compra el campo de sangre con el precio del Mesías. La geografía profética habla. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como Judas? No me refiero a traicionar a Jesús, sino a sentir que has fallado de una manera tan grave que no hay vuelta atrás. Tal vez has negado a Jesús como Pedro, o has dudado como Tomás. Pero hay una diferencia fundamental entre Judas y Pedro. Pedro lloró amargamente y volvió. Judas se ahorcó. El arrepentimiento de Pedro lo llevó a la restauración. El remordimiento de Judas lo llevó a la muerte. ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento es sentir culpa sin esperanza. El arrepentimiento es sentir culpa y correr hacia la misericordia. Judas no entendió que el mismo Jesús que le lavó los pies, que le ofreció el pan mojado, que lo llamó amigo, lo recibiría de vuelta. Creo que si Judas hubiera corrido al huerto, si hubiera buscado a Jesús después de la resurrección, habría encontrado perdón, pero no lo hizo, se aisló. Y esa es la verdadera tragedia. Y aquí llega el momento de cerrar los primeros bucles que abrimos. Al principio dije que todo empezó con un pan mojado. Ese pan, mojado en el plato de la amistad, era la oferta final de amor de Jesús a Judas, pero Judas lo tomó y salió a la noche. Juan 13:30 dice, y él, tomando el bocado, salió luego, y era de noche. No solo era noche física, era noche espiritual. La oscuridad entró en el alma de Judas, pero en esa misma noche, Jesús instituyó la Eucaristía. Tomó el pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El pan que Judas recibió fue el mismo pan de vida, pero lo comió sin fe, y eso lo condenó. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a una reflexión personal. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que Dios te ofrecía algo, su amor, su perdón, una segunda oportunidad, y tú lo rechazaste? Tal vez no fue con un beso, pero fue con indiferencia. Tal vez fue el domingo que decidiste no ir a la iglesia, o la oración que pospusiste. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para recordarte que el mismo Jesús que se arrodilló para lavar los pies de Judas, todavía se arrodilla ante ti, y te ofrece el pan mojado en su amor. Tú decides si lo tomas o si sales a la noche. Déjame en los comentarios qué es lo que más te impactó de esta historia. ¿Sabías lo de las 30 monedas en Zacarías? ¿O el significado del pan mojado? Quiero leer sus respuestas y orar por ustedes. Y ahora, el momento final. Todo lo que hemos visto hoy, las profecías, la arqueología, el beso, las monedas, no puede quedarse en un video que viste una vez.
Esto tiene que impregnar tu vida diaria. Por eso he dejado algo en el primer comentario fijado. Esa aplicación que te mencioné, la que yo uso todas las mañanas, te ayudará a profundizar en la palabra de Dios cada día, con el mismo nivel de detalle que viste hoy. No es solo para estudiar, es para encontrarte con Jesús cada mañana. Ve ahora al primer comentario y haz clic en el enlace. No lo dejes para después, porque mañana por la mañana, cuando te despiertes, tendrás la oportunidad de empezar el día con el pan de vida en tus manos y no con la noche en tu alma. Si este video te ha bendecido, suscríbete al canal. Compartimos estas verdades cada semana. Y ahora, piensa en una persona, una sola, alguien que está pasando por una noche oscura, alguien que necesita saber que el amor de Dios es más fuerte que cualquier traición. Envíale este video. Podría ser la respuesta a su oración de esta misma noche. Porque igual que Jesús usó la traición de Judas para redimir al mundo, Dios puede usar este mensaje para redimir una vida. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.